Hola, en nuestro podcast de hoy hablaremos con Paula Handorf, que es la creadora de estos juguetes que se llaman Imanix y que la están rompiendo entre los niños de Chile y ahora también fuera de Chile, en Europa. Vamos a hablar con Paula sobre cómo se le ocurrió entrar en el mundo de los juguetes, cuáles han sido los desafíos de crear una marca tan exitosa como Imanix y en general de todo lo que implica lanzarse con un negocio, sea en el rubro que sea. Si les gusta el podcast, por favor denle like, suscríbanse y recomiéndenselo a todo el mundo. Este es el podcast de Love Story. Yo soy Miguel Ángel Labarca y vamos con Paula Hamdorf. ¿Cómo se te ocurrieron estos Imanix? ¿Cómo partió esto? Mira, Imanix es una linda historia, tiene una conexión con mi maternidad. ¿Ya? Cuando nació mi hijo mayor, durante sus primeros años de vida, él se despertaba muy temprano en la mañana, todos los días. En la semana no era tan terrible, la verdad, pero El fin de el fin de semana, eso semana es. era. Y yo ahí tenía como que no quería conectarlo con la pantalla. Al final uno tiene dos caminos, como buscar el tema de uno levantarse y hacer la pega Claro. y conectarse con su hijo y decir cómo busco la posibilidad de, o sea, levantarme con él, estar, ver la posibilidad de que vuelva a dormir o buscar otra solución. Y en eso, una amiga mía, vecina, me cuenta de unos maravillosos juguetes que en esa época, bueno, eran muy parecidos, son los Imanix, una marca americana llamada Magnatiles, que lo había inventado un japonés. ¿Ya? En ese entonces yo ahí como que conocí la historia, eran unos juegos que los había inventado un japonés en el año 90 para enseñar matemáticas y geometría a los niños. Y ella tenía estos juegos y su hijo ya no era un poco más grande, entonces no lo usaban tanto. Y me dice, Paula, te los voy a prestar porque te apuesto que van a ser la solución a tus problemas. Wow. Oye, ¿y qué edad tenía tu hijo en ese momento? Tenía 1 año y medio, Un año y medio. era muy chiquitito. Entonces él, al año y medio, él se despertaba, lloraba y ahí yo lo iba a buscar. Mi amiga me presta este juego y yo lo que hago es que dejé este juego como a la orillita de mi cama. Y ahí fue heavy porque le pongo el juego y él empieza rápidamente Armar. a armar. Al principio era más 2D, como en el suelo, ¿Ya? pero fue como la fuerza del imán, o sea, lo atrajo. O sea, fue impresionante cómo se seguía despertando muy temprano en la mañana, pero esas horitas, que eran unas 2 horas, que eran las que uno quería que se mantuviera despierto, Claro. él en el fondo estaba jugando feliz de la vida, mucho rato feliz, o sea, sin que nadie, como si no estuviera, o sea, en silencio. Wow. Wow. Yo sentía el clic, 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 solamente sentía como el ruido de la Y conexión de con el los tiempo yo imanes. creo que el clic clic te iba durmiendo. Era Sí, señal de que claramente era está. como un somnífero, era un somnífero. Oye, pero qué buena historia, porque al final yo creo que a muchos nos pasa como papá esta tentación de la pantalla, po. Y tú veías a los niños, no sé, típico en los restaurantes, todos los niñitos ahí pegados en el supermercado, los niñitos pegados en la O pantalla. sea, yo te diría que es uno de los grandes dolores que tenemos como sociedad, como es lo más rápido, es Sí. como mi hijo está llorando, mi hijo está aburrido, pasarle el celular, la pantalla, y la pantalla al final es muy atractiva porque al final es realmente entregarle un arma al final igual, Es pasta base. claro, Es heavy, es sí, una po. droga al Es final, la una droga. pantalla es una droga. Sí. Yo igual la otra vez hablaba con una persona que es bien experta y que ha estudiado mucho el tema de las pantallas y tampoco uno puede ser tan extremo porque también está No. la verdura digital, porque la pantalla uno la puede dividir entre Sí. la verdura digital, que hay muchas cosas de la tecnología y de las Ah, la pantallas. verdura, no conocía ese término, Es la un verdura concepto, es digital. muy bueno ese concepto, la verdura digital, que hay muchas cosas que a los niños sí les sirven de las pantallas para Claro. aprender, pero también está la chatarra digital, que Sí, es en el fondo el conectarlo de muy sí. chico, sobre todo en los primeros años de vida. Es que tiene Que más que ahí ver con es eso, donde, ¿cierto? es de ahí es donde está el gran como punto de inflexión, donde yo siento que esos primeros años de vida, el cerebro necesita estar totalmente alejado de la pantalla. Sí, sí.
Bueno, no, y no solo tú, o sea, lo dicen los expertos, Sí, o sea, yo estoy, pero estoy pero repitiendo es algo. es súper difícil para muchos papás. Entonces, nació como una alternativa, que choro, porque es súper interesante cuando el fundador de una marca, en el fondo, experimentó el problema en carne propia. Claro, y ahí a mí me pasó que, bueno, esto en ese momento fue una solución para mi hijo. Martín se me seguía despertando, jugaba y jugaba. Después a mí me tocó devolverle este juego a mi vecina. Y yo dije, oye, este juego es increíble, lo voy a Claro. comprar. Y nadie lo conocía, no existía. Y dije, qué raro que este juego que sea tan ¿Eso increíble hace no lo cuánto tiempo fue? vendan. Esto fue en el año 2012. Ok, Sí, en el año 2012. 2012. Y en el fondo lo saliste a buscar acá en Santiago y Claro, no... y cri, o sea, no existía, nadie lo conocía, entonces ahí, bueno, lo encargué por Amazon, tuve mi kit, y ahí se me ocurrió después de un tiempo contactar a esta marca americana para poder representarlos yo en Chile, Ya. y ellos me dicen, mira, te agradecemos infinitamente tu interés, pero no nos interesa, Te básicamente, mandaron una carta que decía, muchas claro, gracias, Paula, por tu claro. interés en... Ah. Claro, sí, en verdad me dijeron que básicamente el mercado de Chile era muy chico, que Claro, ellos estaban muy enfocados al mercado gringo. En ese entonces ellos solamente vendían en Estados Unidos, ahora ya venden en algunos otros países, pero en aquel entonces este juego también era un juego mucho más de nicho. Ahora ujú, como que se ha ido masificando más, pero hace, no sé, pues 12 años atrás, 10 años atrás, no se conocía tanto, en el claro. fondo. Y ahí, bueno, quedó un poco la idea y después en el año 2014, yo decido como desempolvar esta idea, contacto a otra empresa americana que también tenía una marca similar, pero después termino llegando a una fábrica en China donde esta fábrica al final me dice, mira, si tú tienes una idea, tienes tu marca registrada, tú podrías desarrollar una marca propia. Y eso fue un poco lo que me impulsó. Yo la verdad que soy emprendedora desde los 8 años, o menos te diría, ¿En desde serio? los 5 años. Empecé vendiendo todo lo que se te pueda recurrir, lo he vendido. O sea, he vendido desde chica, me ponía con un puestito, el típico puestito de jugo afuera de mi casa, porque yo vivía en un pasaje. Ya. Entonces lo que se me ocurría, después una época más también hacía tarjetas de Navidad que las pintaba yo y las vendía. Después típico que cocinaba un queque porque me gusta mucho la cocina y lo vendía. Después en el colegio se me ocurrió tener una maleta. Iba a una importadora, típica importadora La Mundial, y compraba dulces al por mayor y llevaba la maleta al colegio ¿Vendía ahí dulces? y ¿En vendía serio? dulces y todos me fiaban. Entonces después a fin de mes les cobraba la cuenta y tenían ahí Ah, sí. Y así infinitas cosas. Después, como me gustan mucho las manualidades, empecé a hacer algunas cosas, algunas libretitas, eh, todo lo que te puedo decir. Hasta, yo te diría, mi emprendimiento más friki en el colegio fue vender calzones. Iba a Patronato, compraba calzones y los revendía, y con un margen gigante. Los comprábamos en 100 y los tenía vendíamos en 2 lucas. el probador en el baño. Te juro, los comprábamos en 100 y los vendíamos en 2 lucas, así que imagínate. ¿En Sí, serio? no, y con eso nos financiamos unas lindas vacaciones después. Wow. Así que de emprendimiento te puedo decir que es algo que lo llevo, Siempre lo hiciste. sí, Siempre siempre, lo hiciste. siempre. Y en el momento en que se te ocurrió hacer Imanix, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas trabajando? ¿Estabas... Había tenido durante 8 años una empresa con un amigo ¿Ya? de trazo diseño que después se convirtió en Amoblé, que es una empresa de muebles bien conocida, ¿Ya? y había tomado la decisión de salirme de la sociedad porque quería dedicarme a mi guagua, en el fondo, como no era tan compatible. Me encantaba la empresa, fue una decisión súper dura Me porque imagino, en el claro. fondo me encantaba lo que hacía, tuve una sociedad increíble con un gran amigo, Benjamín Díaz. Em, Tuvimos durante 8 años, de hecho nosotros partimos esa empresa haciendo pues, plantas, o sea, hacíamos unos cactus que los comprábamos, nosotros trabajábamos en un techo para Chile, ¿Ya? comprábamos a los campamentos unos cactus, hacíamos unos maceteros y íbamos a las tiendas de Alonso Córdoba a ofrecer estos maceteros con estas plantas. Y después de esta idea de los cactus derivó que investigamos que podíamos hacer estos mismos maceteros que los hacíamos de acrílico en vidrio.
Y del vidrio empezamos a investigar que se pegaba con un pegamento especial. Bueno, cuento corto que se nos ocurrió fabricar muebles de vidrio. Y con los muebles de vidrio armamos esta gran empresa que yo fui socia durante 8 años. La empresa sigue, como te contaba. Y ahí estuve muchos años. Entonces yo estaba justo en un periodo de qué hago con mi vida, en el fondo. Mm, Y ahí aparece esta oportunidad de armar Imanix. Y ahí yo invito a una amiga, a la Maca Argú, a la empresa. O sea, como armemos juntas este proyecto. perfecto. Oye, ¿y tú estudiaste algo relacionado o con emprendimiento? No, la ¿No? verdad que yo soy fotógrafa de profesión. Mira. Sí, soy fotógrafa de profesión. No me alcancé a dedicar mucho a la fotografía. O sea, siempre estoy sacando fotos, me encanta, es como lo tomé más como un hobby. Alcancé a estudiar también un año de diseño de arquitectura cuando salí del colegio. Pero no, la verdad que de emprendimiento yo te diría que mi gran escuela fue haber hecho la empresa. O sea, la empresa que hice con Benjamín fue como mi universidad. Ahí fue donde aprendí un poco a cómo poder armar una empresa, cómo había que hacerlo, los altos, los bajos. Esa fue como mi escuela así de emprendimiento. Claro. Oye, ¿y cómo fue la experiencia de partir de cero en un rubro que tú no conocías? Porque juguetes es como un mundo, ¿cierto? Mira, la verdad que fue bien interesante porque cuando tú construyes una marca de cero, hay todo por hacer. Entonces, de partida, bueno, lo que dices, lo que me preguntas, o sea, es un rubro que yo no conocía, sí, no lo conocía, pero estaba muy ligado a lo que yo estaba viviendo en mi vida personal, que era ser mamá. Entonces, al final uno también estaba como descubriendo cómo yo quiero educar a mis hijos, cuáles son el tipo de juegos que sí quiero, cuáles son los juegos con los que quiero que se relacione, en el fondo. Entonces, fue bien interesante como ir explorándolo. Me encantaría también yo aportar con un juego que sí sea un aporte para los otros niños, como darle también a los padres de hoy y a los educadores y a las personas un producto que realmente pueda ayudarlos a estimular la creatividad, a poder en el fondo ser una herramienta de estimulación, y eso fue lo que te diría que me sirvió mucho como de punch para decir como, bueno, esto hay que hacerlo, esto se hace y hay que sacar la garra para salir adelante. ¿Y cómo partiste vendiendo? ¿Cómo? Mira, esto fue muy artesanalmente. Partimos en el año 2014. Ahora de hecho Imanix cumplió 8 años, hace muy poquito. Y al principio fue la idea, nuestros autos, unos mails y sería, o sea, eso era. ¿Cómo O nuestros sea, autos salían ahí? nuestro auto yo misma salía a despachar, contacté algunas tiendas de juguetes, les mandábamos un mail ofreciéndole el producto, algunos obviamente engancharon, sin en el fondo viendo solamente el brochure, a otras había que ir a hacerles la demostración. Y yo me acuerdo que en ese entonces después había nacido mi otro hijo, José, y yo me subía con los dos, con la guagua y con Martín al auto, y íbamos despachando los juguetes, y después los niños empezaron a crecer y ellos mismos eran los que me acompañaban a las ferias, porque ahí nosotros lanzamos este juego en una feria que se llamaba la Feria Más Deco, que era Ya, una feria que se hacía en la estación Mapocho. perfecto. De hecho, el primer contenedor llegó justo como un 9 de diciembre, o sea, llegó súper como justo para la Navidad, entonces también era como ideal la fecha. Habíamos hecho como un sistema de preventa que le habíamos mandado a todo el mundo como compra tu regalo anticipado con un descuento, entonces mucha gente lo compró em, sin conocerlo, como habiéndolo, como que le tincaba, hicimos como un relato, mandamos todo esto por mail y mucha gente se inscribió y lo compró. Pero ahí estamos hablando de personas, de usuarios Sí, finales. el Ya. usuario final. En el fondo ellos iban a retirar a nuestras casas, compraban, hacían una transferencia, porque ahí todavía no teníamos página web. Y después hicimos una página web y después obviamente también iban a retirar a nuestras casas, pero podían hacer la compra online. En un principio era una compra mucho más artesanal por WhatsApp o por teléfono. Y después de eso, de esta feria que nos fue súper bien, nos pasó al principio que la gente también teníamos solamente 3 tipos de modelos, en el fondo de sets, el de 32 piezas, el de 60 piezas y el de 100 piezas. La gente partía por el de 32 piezas y al día siguiente o a los 2 días nos llamaba y nos decía,
pucha, me equivoqué, debería haber comprado el de 100, porque me quedé corta de piezas, en el Claro. fondo. Porque mis hijos al final rayaron, y también nos empezó a pasar que los mismos niños se convirtieron en nuestros mejores vendedores, porque el juego empezó a ir de casa en casa, y el amigo iba a la casa del amigo, y la mamá veía el juego en la casa del amigo, y decía, oye, mamá, yo quiero el juego que está en la casa de Juanito, y después, y eso nos ayudó mucho, Perfecto. nos ayudó mucho. Y también lo que nos ayudó mucho fue que en marzo del año siguiente, del 2015, a nosotros nos contactó Falabella. Ya. Falabella nos contactó y nos dice, oye, conocimos su empresa, que en ese entonces nosotros nos llamábamos Brain Toys, que, o sea, seguimos siendo Brain Toys, pero ahora hicimos nos dimos vuelta y ahora somos Imanix by Brain Toys. Em, y en el fondo nos interesaría que ustedes sean nuestro proveedor exclusivo de este tipo de juegos en 10 tiendas de Falabella. Entonces, al final, el haber de un minuto a otro con la empresa recién creada, haber podido llegar a 10 tiendas de Claro. Falabella, más el canal online, nos sirvió como una ventana que nos dio, yo te diría que nos ayudó como 2 años, o sea, como que avanzamos 2 años que nos hubiésemos demorado nosotros en hacer esa misma pega que Falabella la hizo por ser un canal retail que tiene una convocatoria enorme y ¿Y que eso fue sin buscarlo? Como que sin ellos, buscarlo. Ellos nos alguien de Falabella vio Sí, el juego sí. y... Alguien de Falabella dio el juego. Yo igual ahí lo que hice con Falabella también fue como un acuerdo bien también de palabra, porque ahí tú haces un contrato, pero también Falabella puede perfectamente después ir a China Claro. y hacer un copy-paste. Y como que me la jugué por decirles, pucha, hagamos una alianza, yo me la voy a jugar para que realmente este producto sea un super producto Falabella, y estuvimos casi 3 años en exclusiva con ellos. Después ya obviamente las cosas no se dieron para seguir en exclusiva porque nosotros ya necesitamos de que ellos no nos tuvieran las alas cortadas y seguir volando y abrirnos a otros retail, pero fue muy importante el haber estado con ellos durante esos años. Claro, porque te permite no solo agrandar el negocio, sino que también que la gente conozca Es el que, y eso producto. fue lo interesante, porque Falabella se apostó, que yo también ahí aprovecho de agradecer, no solamente al nicho ABC1, sino que apostó y lo llevamos a tiendas de otros segmentos también. Entonces eso también estuvimos en el Plaza Oeste, estuvimos en el centro, o sea, estuvimos en 10 Falabelas, que eran como los 10, estuvimos también algunas Que, tiendas que fuera no de era, Santiago. que no era lo que ocurría al comienzo cuando estaba ahí como Claro, en porque jugueterías muy las jugueterías en las seleccionadas, que yo claro. vendía principalmente eran jugueterías más de las comunas más del sector oriente, y también algunos lugares fuera de Santiago, pero muy, muy de nicho, o sea, no habíamos logrado, porque también es un producto que tiene un precio, un ticket alto. Claro, claro. Porque al final es un producto que tiene, digamos, calidad y que es durable, no es... Claro, pero eso también cuesta que el consumidor de repente lo entienda, porque si tú te pones a comparar, está bien, un Imanix vale, en ese entonces la caja costaba 69.990, la caja de 100 piezas, que es harta Es harto plata, con juguete, claro. pero si tú lo piensas, no sé, pues también la gente se gasta esas mismas 70 lucas en un mono, de estos monos que te duran la moda una temporada y ahí queda tirado el mono. Entonces, Claro. versus un juego que te va a durar de generación en generación y que son años los que tu hijo lo va a poder seguir ocupando. Entonces, al final yo siempre como que le hablaba a la gente como un argumento de venta, que también es una inversión familiar, Claro, porque también es un juego que no es solamente para el hijo, es un juego para invitar a toda la familia a compartir. claro, el equivalente en esa idea de como juguete de calidad y que te dura, podría ser Lego, ¿cierto? De hecho, es un gran referente para nosotros. O Claro. sea, Lego siempre ha sido una marca muy referente a la cual nosotros admiramos profundamente, porque, y de hecho coincidimos mucho en como los atributos que tiene Lego, que los compartimos, porque, no sé, pues Lego también son juegos unisex, son juegos que son para todas las edades, no son estacionales, son Desarrolla la juegos, desarrolla la creatividad, claro. creatividad, son juegos educativos, o sea, tenemos muchas, en el fondo, características, tanto de Lego como de Imanix, que las compartimos y que Sí, estamos un poco como en la misma cruzada. tú cachai La que... única diferencia, perdón que te interrumpa, Sí. es que yo creo que Manix Lego es un poco más rígido.
Como Mm, que con Imanix nosotros nos pasaba que los niños como que se vuelan más en el fondo, como que el Lego tiene el tema, yo lo veía con mis hijos, que tiene el tema del juego libre, pero también al niño le gusta mucho jugar como siguiendo la Siguiendo la instrucción instrucción, claro. y después en el fondo cuesta mucho que te desarmen lo que armaron. O sea, Sí. mi hijo armaba el robot y querían que y quería que el robot se quedara ahí Yo también soy así. Claro. De hecho, en esta oficina está lleno de Sí, Legos que sí, están sí. armados. Yo ahora Y yo puedo dar fe de eso. Claro, es cierto. El Imanix tiene algo y lo conversamos cuando ustedes me llamaron y empezamos a trabajar juntos y qué sé yo, que, que tiene algo que es entretenido también desarmarlo. Como, como Sí. este sonido que hace al armarse, pero también cuando no lo quiero hacer acá, pero cuando tenía una estructura y la O sea, desarmáis, de hecho como nos que pasa tiene... mucho que los niños arman unas torres gigantes y de repente es como la felicidad de y hacen unos videos en cámara lenta con los Imanix desarmándose. Y muchas también mamás nos dicen, o de repente hay como para la mamá más TOC que le gusta como mantener todo ordenado, es como, ay, es que amo los Imanix porque también son súper fáciles de ordenar, porque uno los va apilando así como uno arriba de otro y es un Claro. juego que, está bien, queda todo tirado en el piso, pero rápidamente en 2 segundos tenéis todo ordenado. Y no duele tanto pisarlo. Hay otra También ventaja, hay otra ventaja. como los Legos. Oye, no, lo que te iba a contar a propósito de los Legos, que me acordé que cuando yo era chico, tenía algunos Legos, pero cuando tuve más Legos fue cuando heredé de mis primos. Mis primos vivían en Estados Unidos y en ese tiempo Estados Unidos tenía ahí como cosas que aquí no existían. Y en un viaje que hicieron mis papás, me trajeron una caja, pero llena de estos Legos del espacio, ¿cachai? Y yo los tuve mucho tiempo y me encantaban, hasta que en la universidad decidí que me estaban ocupando mucho espacio y hice una venta garage y los vendí. Y hasta el día de hoy Te arrepientes, pero estoy como tan arrepentido de eso. Es como el único juguete sí. que alguna vez tuve, que ya no tengo y que lo he hecho tanto de menos. Entonces, es interesante, yo creo que también es interesante desde el punto de vista de como, ahora que hablamos tanto de la sustentabilidad y de la ecología y qué sé yo, como el tener cosas durables, el tener juguetes que no sean de una temporada, que no Mm. sean desechables. Hay un valor en eso. Bueno, esa es nuestra gran cruzada. De hecho, nosotros igual hay un tema con el plástico. Nuestro juego es de plástico, pero no es de cualquier plástico. Es de un plástico especial, es un plástico ABS. De hecho, ahora estamos trabajando con plástico reciclado. Entonces también esas son cosas que son interesantes por lo que dices tú, porque es un juego durable, o sea, no es un plástico de solamente un uso, que es el plástico que todos nosotros estamos combatiendo, que es el plástico que se va al mar y es el plástico que está contaminando el planeta al final. Claro. Y también estamos pensando el día de mañana ya qué vamos a hacer después el día de mañana cuando los Imanix algunos, no sé, pues se fallen o algo así, o alguien, o si los podemos recibir nosotros mismos para poder reubicarlos, o sea, todas esas cosas las estamos pensando. Perfecto. Oye, y es interesante un producto como Imanix, en términos que, si bien el niño es el que puede jugar, muchas veces la decisión de compra pasa por la mamá, ¿cierto? Tú misma con la historia que me contaste me revelas ese tema de cómo tú como mamá andas buscando una solución. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo piensan? ¿Le hablan a la mamá? ¿Le hablan al niño? ¿A los dos? ¿Cómo funciona eso? Mira, o sea, obviamente que le hablamos mucho a la mamá, a los padres, también le hablamos a otras personas, o sea, a otros adultos, pues también le hablamos a los abuelos, porque no solamente la mamá y el papá son los tomadores de Claro, decisiones. O sea, claro. aquí todos los integrantes de la familia, nosotros ahora tenemos un showroom, que es como el lugar donde las personas, el punto de retiro de la página web. Y ahí nos toca como convivir y compartir con nuestros clientes, porque al final nosotros como entregamos a tienda, no nos toca, a la tienda es el que le toca como compartir con el cliente. Claro. Y ahí es interesante porque ahí uno ve quién es el que va con el niño. Llega el niño, muchas veces va la mamá sola o va el papá solo, pero muchas veces va el niño o con la mamá, o con el papá, o con los abuelos.
Entonces, al final, esos son como nuestros, el público a quien nosotros nos dirigimos para poder ofrecerle nuestros productos. Claro, claro. ¿Y crees que los tienen igual de cubiertos? Como que están llegando comunicacionalmente a todos los segmentos que corresponden, o hay No, desafíos ahí que... no hay hartos desafíos. O sea, nosotros actualmente tenemos muy cubierto, como te decía, como igual este es un juego como más de nicho, tenemos un sector bastante cubierto, que es un segmento obviamente más ABC1 y más enfocado también a quizás a los papás, pero soñamos, ponte tú ahora, con armar, tenemos ganas de contactar ahora a algún niño youtuber que sea como el que muestre toda la facultad que tiene este juego de jugar, todas las oportunidades. De hecho, lo hemos hecho algunos experimentos con hijos de amigos, que ellos en el fondo hagan tutoriales, así como están todos estos famosos youtubers Claro, que abren desde los Kinder Sorpresa hasta, no tengo idea, infinidad de cosas. Con el Imanix, de hecho, yo lo encuentro mucho más atractivo porque es algo full educativo. O sea, es como ir haciendo, hola, hoy día les quiero contar cómo hacer un robot. Hola, totalmente. hoy día les quiero contar cómo construir un cohete. Y quizás a partir de ese robot o de ese cohete, el niño se le ocurre hacer infinitas otras cosas más. Claro, claro, que ahí era algo que también hemos conversado, digamos que de repente la plataforma también influye, porque ustedes están como súper fuertes en Instagram, que es más de mamá, ¿cierto? O de mamá, papá, ¿cierto? Versus niños que a lo mejor podrían estar más YouTube. en YouTube. Sí, YouTube es como el gran desafío que tenemos, que de hecho lo propusimos para ahora, ojalá dentro de los próximos meses lo tengamos ya totalmente habilitado y estamos viendo la forma de cómo hacerlo, Pues está porque, bueno pasar el aviso por si hay algún, oye, algún sí, postulante aprovechamos de pasar el aviso. Oye, es alguno, verdad. algún fanático de Imanix que quiera armar ahí, tener un programa de YouTube, un canal de YouTube de armar Imanix, Sí, si hay podría algún, ser. si hay algún interesado, puede contactarme a paula@imanix.com. Perfecto, ahí vamos a poner el correo. Oye, ¿y cómo fue, digamos, cómo fue el proceso de crecimiento? Pensando a lo mejor en gente que puede estar viendo esto y que puede estar pensando, tal vez no en juguetes, pero en otro rubro, tiene la idea de, ok, hay algo que falta en Chile o que no está lo suficientemente en este mercado, y tiene la duda de decir, oye, ¿puedo ir a buscarlo a China? ¿Puedo traerme un container? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque dar el salto, me imagino que no, o sea, yo no me imagino traerme un container de algo y después decir, ¿cómo vendo esto? Claro, ¿Cachai? bueno, el inicio fue así, o sea, el inicio fue la compra mínima para poder armar una marca propia, que en ese entonces em, fue Imanix, porque tampoco tenía nombre. Imanix, de hecho, fue un nombre que se gestó en la ducha, aprovecho de contarlo. Sí, nació la idea de Imanix en la ducha, como, ¿cómo se va a llamar esto? Ima de imán, Imanix, porque Imanix es como, Nix fue Claro, más como de la conexión. claro. Y es un nombre súper que ha tenido mucha Es fuerza, o sea, súper de bueno, hecho, sí. súper buen nombre, pero fue un nombre que apareció, bueno, las grandes ideas a mí me pasa que muchas veces se me han ocurrido en la ducha. Pero fue así, o sea, me dijeron mínimo un contenedor. Yo la verdad que como había tenido justo el cierre de esta otra empresa, tenía unos ahorros, más también el aporte de capital que hizo en ese entonces mi amiga. em, y bueno, nos tiramos a la piscina. Igual aprovecho de contar, o sea, esto es un constante tirarse a la piscina. O sea, aquí es un tirarse a la piscina porque claramente el trabajar con desarrollar una marca propia, con emprender, con tener que al principio era yo y mi alma. De hecho, es divertido, pero yo me quería ver más robusta y los mails teníamos como 6 mails y todos los mails éramos nosotras. O sea, era ventas, logística, despacho. Perfecto, perfecto. Claro, porque en el fondo uno, después cuando ya teníamos que contactarnos con Falabella, yo no le podía decir a Falabella que era yo y mi alma. O Claro, sea, tenía que claro. tener una persona del área comercial, tenía que tener una persona del área de logística, tenía que tener
pero no tenía nadie, pues. Éramos nosotras dos nomás. Con distintos sombreros. Te Claro, ponía ahí nos como cambiábamos el distintos sombreros. sombrero y ahí. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que al final es tener una convicción muy grande y tener la garra y el punch para poder como estar constantemente, ir saltando como ciertos obstáculos que se van presentando. Porque emprender, todo el mundo dice, oye, sí, voy a emprender, voy a ser mi propio jefe, no voy a tener horario, Claro. pero no es tan sencillo. No es como algo que uno diga, al final muchas veces yo digo que ganas de tener un jefe. De hecho, tengo como un jefe ficticio, me inventé como un jefe. ¿Tenís como así como los niños tienen un amigo imaginario? Sí, ¿Tenía un jefe sí, imaginario? tengo un jefe imaginario. ¿Que es el que te reta Sí, cuando... ¿En sí, serio? sí. ¿Cómo se llama tu jefe ¿Ah? imaginario? ¿Tiene nombre o no? No, no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre, pero es mi jefe. Es como, le hablo a mi jefe. ¿Y qué es lo que más te cuesta? Mm. ¿Cuáles son los momentos en los que ese jefe te reta? Me cuesta porque yo soy muy como estoy constantemente queriendo hacer cosas, entonces el jefe como que me llama al orden. O sea, es como que yo te diría que es mi gran virtud, pero mi gran defecto es que no me puedo quedar quieta. La dispersión. No sé si la palabra es la dispersión, o sea, puede ser que sí, soy cuando las personas son muy creativas, obviamente que son a la vez un poco Se te ocurren muchas dispersas, cosas. pero claro, pero soy muy de querer hacer cosas y uno en la vida también, como cuando ya la empresa empieza a crecer, uno no lo puede hacer todo, es como, tengo que poner foco, es como ya, hagamos esto, terminemos de hacer esto y después Paula le vamos con la otra idea y es como que a mí se me ocurren muchas ideas y todas muy buenas simultáneamente, entonces, ¿y cuál hacemos primero y cuál hacemos después? Y puchis, hacemos estas dos juntas y nos arriesgamos igual y bueno, y le metemos la tercera. Entonces, eso yo te diría que Priorizar. O sea, priorizar. el El foco... saber poner foco y saber priorizar, porque al final el que mucho abarca poco aprieta y eso es una realidad. O sea, uno no puede hacerlo todo. Sí, sí. Oye, y me imagino que en el mismo ámbito o similar o qué sé yo, esta otra dificultad típica es como el tema de delegar, porque me imagino que cuando tú partes como algo tan propio, es súper difícil soltarlo, ¿no? Sí, es Quería estar en difícil. todo. No, es difícil soltarlo, pero yo te diría que eso, los primeros años fue más difícil, porque al final estaba todo mucho más como contenido y uno al final estaba en todas. Pero ya en la etapa en la que estamos ahora, yo ya tengo un equipo como bien consolidado y que cada área ya hay áreas, o sea, en el fondo está el área comercial, el área de comunicaciones, el área de marketing, el área de diseño. Entonces al final, Ya no son solo los correos. no, o sea, nosotros ya logramos Pero era pasar, bueno porque, pasamos, porque cuando llegaron ya tenían el correo. claro, ya tenía el correo. Pasamos el área logística, el área de administración y finanzas, o sea, logramos que cada área tenga un encargado y eso al final a mí me permite también delegar y confiar y yo en ese sentido creo que tengo esa capacidad de decir, oye, tengo un equipo, contraté un equipo y este equipo tiene las competencias para poder hacer la pega. Y yo también tengo que dejarlos hacer la pega, porque al final pasa mucho, yo lo he vivido porque lo he hablado como con otros amigos emprendedores, lo que dices tú, que de repente cuesta, esto es la guagua y es como, pucha, Sí, no, yo no quiero, no, es como si yo también tomé la decisión de traer gente para que se sumara al proyecto, yo en el fondo quiero darle la oportunidad a ellos para que ellos también sean parte y aporten y pongan sus habilidades y sus capacidades al servicio de esta empresa. perfecto. Oye, ¿y cuáles fueron, una vez que ya lograron vender en Falabella y que ya como que la gente empezó a conocer la marca, cuáles fueron los desafíos? Tú me hablaste de este tema de cómo tratar de masificar la marca Después de Falabella, mi primer gran desafío fue expandir la marca fuera de Chile. fuera de Chile. Sí. ¿Por qué Ya, decidiste salir de inmediato en lugar de, no sé, porque alguien podría haber dicho, no, primero voy a crecer y voy a llegar al o 90% de sea, penetración en Chile? no significaba que igual en paralelo yo no seguía abriendo canales acá en Chile, los distribuidores y todo, pero como que me dieron las ganas, dije, no, este producto es increíble, este proyecto tiene un potencial enorme, ¿por qué no probarlo y hacer un experimento? Y justo tenía unas conocidas chilenas que estaban en Perú, entonces como que las contacté y les dije, oye, ¿por qué no hacemos ese experimento y abrimos Imanix Perú?
Y ella es como, bueno, sé que es buena tu idea, ya démosle. Y como que nos tiramos las tres a la piscina sin tener idea lo que era hacerlo. Ya. Y abrimos Imanix Perú. ¿Y eso lo hiciste vía sociedad con No, las personas de Perú? ellas armaron una sociedad y yo en el fondo era como una especie de franquicia, Ok, como perfecto. una franquicia. Ellas son Sí, como tu sí, oficina sí, en Perú. sí, Perfecto. sí. Y al final fue súper interesante. Esto fue más o menos, no sé, pues tiene que haber sido como en el año 2016, Ya. más o menos ahí lo hicimos. Y fue muy positivo, o sea, como que rápidamente enganchó. El mercado peruano también es un mercado que tiene un tremendo potencial. Mm, Ellas estuvieron como 1 año y medio más o menos metiéndole harto punch. Después a los maridos de ellas los expatriaron, entonces me dijeron, pucha Paula, tenemos que buscar una solución. Y encontraron a otra persona que también resultó que era una chilena que ya vivía muchos años en Perú y ella se quedó con la representación allá y la sigue haciendo. Y de ahí dije, ya, si Perú funcionó tan bien, ¿por qué ujú. no seguir con otros países? Y ahí contacté a Uruguay. Y de Uruguay contactamos a Paraguay. Y de Paraguay abrimos México. Y así empezamos a abrir países. Wow. Con este modelo de franquicia donde en el fondo yo buscaba personas que se hicieran cargo de aperturar y yo les entregaba el producto, pero ellos en el fondo hacían toda la implementación. Perfecto. Entonces eso también permitió hacerlo, porque si hubiese sido todo responsabilidad de nosotros, no era viable, en el fondo. Pero, ¿y cómo funciona ese modelo? En el fondo, ellos al final lo que hacen son como tus distribuidores autorizados, una cosa Claro, así, claro. distribuidor exclusivo. Tienen un contrato de exclusividad por una determinada cantidad de tiempo, que tienen algunas como condiciones especiales, compras mínimas, se les entrega todo el material para poder distribuir bien la marca, Y ellos te y ellos compran y ellos venden y representan la marca en los países, y tú les despachas directo de China. desde China, desde Perfecto. despachar ¿Y directo hacia China. qué diferencias hay en los distintos países respecto a la recepción de la marca? ¿O has notado como ciertas particularidades? ¿O Mira, la verdad que sí, o sea, cada país tiene su forma tiene su personalidad al final, pues, o sea, lo sé, pues, en Perú, que fue cuando partimos, son mucho más, como que al final son súper expresivos y como que hacían mucho video. De hecho, ellos hicieron estos famosos como niños youtuber y todo. Ellos hicieron Ah, algunas cosas así, o sea, es un mercado como que innatamente tienen como mucha influencer y la influencer con su hijo o con su conocido ayudaba a la representante de marca a vender el producto haciendo como mucho material como audiovisual que ayudó mucho a venderlo. Después en México hicimos algo totalmente distinto, hicimos mucho más como experiencias de marca, hicimos como mucha activación, ya. como que hacíamos activaciones en distintos puntos y los niños iban a jugar a estas activaciones en librería, en, en lugares abiertos de los fines de semana. eh, Después en Uruguay es un mercado mucho más chiquitito, entonces lo que se hace es que en la misma tienda donde se vende, se hacen unas pequeñas demostraciones y ahí en la misma tienda la gente conoce el juego y va, y los veranos en Punta del Este es como el hit. Ahí como Claro. que se saca toda la carne de la parrilla. Y hace 3 años, justo el año de la pandemia, a mí se me ocurrió ya hacer como la pela de cable más grande, que es aperturar España. España. España, sí. Y ahí yo todos los años voy a una feria en Alemania, que es la Spielwarenmesse, que es una feria que es la feria de juguetes más grande del mundo. Y siempre antes iba con la lógica de ir a buscar quizás alguna otra marca para yo quizás representar y meterle como un surtido a Imanix. Siempre todo es un desastre. Cada vez que le quise meter algún otro competidor a Imanix se lo comía todo. Mm, Impresionante. Entonces esta vez dije, no, voy a buscar algún representante para vender en Europa mi producto. Y terminé encontrando a un español que tiene una empresa que hace 25 años representaba marcas en el rubro infantil. Justo
en el fondo esto fue en febrero, en marzo cae la pandemia, Wow. pero lo interesante fue que a nosotros la pandemia fue como nuestro mejor aliado, porque en el fondo, no, pues la gente estaba La gente estaba encerrada y lo encerrada y único que necesitaba, quería era claro. jugar, entonces este español me dice, ya, Paula, me la voy a jugar, vamos a comprar un cuarto de contenedor. Compra el cuarto contenedor, le duró 2 semanas, en 2 semanas vendió todo, ¿En serio? sí, fue súper interesante. Y ahí me dijo, ya, entonces vamos a comprar ahora medio contenedor, y ahí de eso ya han pasado 3 años, y lo más interesante es que desde España, ya hace más o menos unos 6 meses atrás, que ha ido creciendo mucho, o sea, el crecimiento en España, porque estamos hablando que también Europa es un mercado muy distinto al mercado que nosotros estábamos acostumbrados acá en Chile. En el fondo, él me plantea y me dice, ¿por qué no buscamos, no hacemos que España sea como el centro de operaciones para venderle a los otros países de Europa? Que era algo que yo lo estaba haciendo, pero por separado. O sea, yo estaba Mm. buscando como lo mismo que hacía acá en Ir país, tú Latinoamérica, estabas buscando ir país ir por país país. por país. Y él me dice, ¿por qué no hacemos que consolidamos todo desde España? Y como en Europa al final todos los países están al lado y ellos despachan en camiones, que todo el producto llegue desde China a Barcelona y desde Barcelona empezamos a despachar a todos los países. Y yo como, oye, en verdad este gallo tiene razón, súper buena idea, Buen punto. súper buen punto. Y de eso ya han pasado, o sea, nos hemos dedicado todo el 2003, todo el 2023 en el fondo a pensar en cómo hacer este nuevo modelo, porque ellos antes tenían un formato también de franquicia Ya. y ahora el formato es un formato distinto, un formato de sociedad. Harían una sociedad. Claro, o sea, hicimos una sociedad. Ya. Como Hicimos una Imanix sociedad que se llama Europa. Imanix Europe. Imanix Europe, y Imanix Europe ya está en España, está en Portugal, entró a Francia y la semana pasada me avisaron que habíamos entrado a Grecia y a Chipre. Wow. Así Oye, que ¿y qué sentiste de ver esta cuestión que en algún momento fue ni siquiera un sueño, fue como, ok, algo que tal vez podría ser algún día? ¿Cómo sentiste cuando entraste a una juguetería en Europa y viste tus no, productos? fue súper Debe ser heavy, ¿o impresionante. no? Sí, fue súper emocionante. De hecho, nos pasó que yo trabajo con la Sole, que es mi mejor amiga desde los 5 años, y nos tocó ir a recorrer en Barcelona varias jugueterías, como para ir a conocer un poco a los dueños. Y cuando nos presentamos, como, hola, venimos de Top Toys, nos mandaron de Top Toys, nosotros somos, yo soy la fundadora de Imanix, y era como, ¿de Imanix? Casi que era como, en verdad, casi que bien llegó la moda, la Madonna, nos sentimos casi que nos querían poner una alfombra roja. Wow. No, fue súper impresionante. Y ahí nos empezaron a contar, no, es que tú te mueres, la gente ama Imanix, es que todos los niños acá tenemos gente anotada el año pasado en lista de espera porque se agotaron para comprar los Imanix. Los Imanix es como el juego favorito de las jugueterías. No, ha sido muy, muy impresionante. Y ahora yo vengo llegando de una feria en Madrid, que el Ya. año pasado también estuvimos como expositor. Ahora lo interesante es que hicimos todo el lanzamiento de la nueva imagen de marca, entonces expusimos en la feria todos los productos con la nueva imagen, que fue un proyecto muy bonito que estuvimos trabajando junto a una agencia de los otros Pérez, que aprovecho también de agradecerle, que me ayudaron a hacer el cambio de imagen. Y, y en el fondo, todas las personas que son los dueños de las jugueterías, que iban a hacer las compras del año, porque en esta feria lo que hacen ellos es que van, aprovechan de hacer el recorrido y hacen la compra para la Navidad, se acercaban y me decían, Paula, o sea, Imanix es el ganador, Imanix vende como loco, Imanix todo el mundo lo quiere, ahora todo el mundo se está peleando las novedades. Entonces también, estando yo, estar allá en Europa, recibir todos esos comentarios de primera fuente, o sea, solamente les puedo decir pelos parados, o sea, era como mucha emoción de poder tener esos comentarios, porque es distinto que a uno le cuenten, como recibir un mail, oye, Paula, Claro. te contamos, te damos las gracias, a yo poder tener ese feedback de allá mismo en primera fuente. Wow. Y qué raro, porque al final yo creo que a priori, si a muchos les dicen, oye, voy a crear una marca en Chile y la voy a ir a vender de juguetes más encima a Europa,
suena como ir a vender, no sé, como decía mi papá, piñas a milagro, que es como, Bueno, mi papá también me decía eso, como, pero ¿por qué vas a ir a vender a Europa? ¿Por qué no vendes acá? claro, claro, porque uno dice Europa, están todas las Sí. marcas y no sé, pues Alemania uno se imagina lleno de juguetes, España lleno de juguetes. ¿Cómo, cómo tomaste primero la decisión? ¿Fue una decisión racional, digamos racional, analizada con estudio de mercado? ¿O tú crees que hay algo que necesita el emprendedor un poco de locura, de decir como siento en la guata que esto va a funcionar y vamos y veamos? O Alternativa B. alternativa B. Es locura, ¿cierto? Es locura. Totalmente locura, un Sí. piscinazo. No, no hubo ningún estudio de mercado. Aquí fue solamente intuición y guata. Fue como, ya me tinca esta idea, vamos para allá. De hecho, cuando mi socio catalán me propuso la idea, yo igual te reconozco que estuve como 3 días así como sin hablar, como muy en shock. Porque claro, o sea, muy distinto es venderle a unos catalanes para que representen y distribuyan tu marca Mm, a tener una sociedad en Europa, tú en el fondo ser socio con tu empresa y armar una empresa en Europa. Es como que son proyectos totalmente distintos. Pero bueno, como les decía hace un rato, requieren cierto arrojo y tirarse a la piscina y vamos para adelante nomás. claro, claro. ¿Y cómo pensáis esta transición de ser una marca chilena a empezar a ser una marca internacional? Como, ¿qué cambios estáis haciendo? ¿Cuál sientes que son los mayores desafíos de dar un salto así? Bueno, estamos haciendo muchos cambios. La verdad que igual es un tremendo desafío porque nosotros nos vemos como una empresa grande. De hecho, mucha gente cree y creía, porque hay gente que ya lo sabe, que Imanix era una marca holandesa o americana o alemana. Yo Eh, antes de conocerla también pensaba que era una marca claro. internacional, digo. Y cuando yo a la gente le cuento, no, es una marca chilena, como que todo el mundo también se imagina como, no, Imanix casi que tiene una flota de camiones. Y en verdad Imanix no, somos un equipo de 15 personas, tampoco es un equipo tan chico, pero tampoco es un Claro, tremendo equipo, donde todo lo hacemos bastante en casa. También somos bien polifuncionales, entonces no es que tengamos todos los departamentos y todos los equipos, hemos ido ordenando la casa y todo se ha ido profesionalizando, pero estamos a años luz todavía de poder estar a la altura de todos los desafíos que se requieren para obtener una marca con el nivel mm. de exigencias que requiere el estar presente en Europa y en tantos países como lo estamos ahora. Y además que también es difícil porque también uno puede meter las patas hacia el otro lado, digamos, O crear una sea, estructura enorme, aumentar los costos por fijos, eso que lo hemos hecho como más como, paso a paso, más claro, piano piano, pero más piano piano, pero lo difícil es eso, es como ir tomando las decisiones. Bueno, nosotros somos imanix.com, pero también somos imanix.cl. Entonces, ¿cómo hablamos? Porque tenemos un Instagram que le habla a Chile, pero ahora ese Instagram le tiene que hablar a todo el mundo. Los packaging tuvimos que ahora hacer todo un cambio y hacerlos en inglés con 6 idiomas. Y así un sinfín de decisiones claro, que tienes que tomar un cambio radical y que ese cambio radical tiene que estar súper bien pensado porque no es que lo puedas estar cambiando, oye, no, me equivoqué y ahora mañana lo cambio de nuevo. Son como cambios que realmente se hacen y uno en verdad cierra los ojos y dice, ya vamos para adelante. claro, claro, son decisiones, claro, qué es lo que estábamos conversando por ejemplo, si tienes un sitio web en cada lugar o tienes uno global, Claro, lo que estamos pensando ahora es tener el imanix.com como sitio global, donde ahí se alojen en el fondo como la información de los distintos países, poder también ir trabajando, tener un toolkit de información para los distintos países en términos de comunicaciones, de marketing, y al final Chile va a pasar a ser un país más, o sea, claro, eso es lo que va a terminar pasando, claro. que ya Chile no va a tener el protagonismo que ha tenido todo este tiempo. Y ustedes tienen que cambiar la mentalidad en ese sentido de decir como nosotros somos la cabeza de Imanix Global y no de
de Y no de Imanix Imanix y Chile. no de Imanix Chile. Que me imagino que es difícil porque hay Súper ciertas difícil, hay costumbres. cierta costumbre. Y también porque hay infinidad de cosas todavía por hacer acá y las vamos a seguir haciendo. O sea, yo también no he mencionado, pero aquí hay todo un tema, cuando yo armé esta empresa, hay un tema de propósito muy, muy fuerte. Hay un propósito bien social. em, yo en el fondo, uno en la vida cuando arma una empresa tiene como dos caminos. Yo siento es como ya, yo quiero armar una empresa solamente para lucrar con un foco como muy económico, Ujú, que es súper válido, o también en el fondo una empresa que fue el camino que tomé yo, que es muy importante toda la parte como del lucro, porque obviamente que si no la empresa no es sostenible, claro. pero que no es el único fin. O sea, a mí aquí en Imanix, en mi empresa, el único fin no es solamente la parte económica, sino que también el poder aportar a la sociedad con un juego diferente, el poder también dar empleo, el poder tener un equipo multidisciplinario de gente con la cual yo me relaciono, poder en el fondo, todas esas cosas para mí son súper importantes y también lo otro es poder llevar este juego a otros sectores de la sociedad. Porque en el fondo, como yo les contaba en un principio, Imanix es un juego más de nicho que lamentablemente no todo el mundo tiene acceso a él. Entonces nosotros a través de una fundación que Ya, tenemos, hemos llevado con distintos programas el juego a distintos segmentos de la sociedad. En el fondo tenemos programas en contextos de escolares, para poder fomentar, hacer fomento lector. Tenemos un programa para estimulación cognitiva de personas mayores y así un sinfín de cosas. Hemos hecho también iniciativas en la cárcel y todas esas cosas que también nos han ido dando como toda una fuerza de ver el poder transformador que tiene este juego, porque al final el juego es una herramienta transformadora, o sea, mm, como que necesitamos volver a jugar, o sea, necesitamos transmitir este mensaje de que el juego es demasiado importante y que todos nosotros no solamente tenemos que ser niños para jugar, sino que el adulto también puede jugar porque a través del juego nosotros nos podemos expresar y podemos en el fondo em, podemos experimentar cosas que solamente se pueden hacer a través del juego. claro, claro. Es interesante eso, ¿eh? Eh, Porque al final a mí me pasa como adulto, que claro, hay juegos de niños que uno ya no engancha, pero los juegos que son como de armar o como el Imanix, al final uno se sigue entreteniendo igual. Eh, y hay algo lindo en eso. Y tú me contabas también que a veces, que me imagino que pasa lo mismo que pasa con los Lego, que el papá dice, ya, si te portas bien te voy a comprar el Imanix, pero al final el papá se lo está comprando O sea, de hecho, para para la él. pandemia nos pasó mucho eso. De hecho, nosotros se nos agotaron los Imanix porque el producto fue como el juego símbolo de la pandemia, porque la gente estaba encerrada y era de los pocos juegos que mantenía a toda la familia reunida y hay todo un tema, todo un tema de vínculo de conexión también. O sea, hay pocos juegos que te invitan a vincularte y a conectarte con el otro. Mm, Y el Imanix es uno de ellos. O sea, es un juego que te permite también mirarte a los ojos, que te permite también decir, oye, construyamos esto juntos, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué se me ocurre a mí? Oye, hagamos un cohete, no, transportémonos al mundo y seamos, no, seamos astronautas. Yo me acuerdo de cuando mis niños eran chicas, o sea, uno como que se puede meter en un imaginario impresionante. claro, claro. Los míos que son más, a mis hijos les gustan más como los juegos que tienen reglas y puntaje y cosas así. Lo que hicieron cuando llegué con un montón de Imanix a la casa es que armaron como como un juego en el que tenían que lanzar pelotitas y habían distintos como estructuras en las que las pelotitas tenían que ir cayendo y cada una tenía puntaje, pero pasaron toda la tarde en eso, que es algo que no tienen otras cosas. Si compráis un autito, compráis Mm. una figurita, dura poco la entretención. Oye, y el tema que me decíais de los adultos mayores, eso suena súper interesante. ¿Qué han hecho en eso? Ya llevamos más de 3 años trabajando con personas mayores. Todo esto partió con un programa que se desarrolló desde el área de educación de Imanix y que después lo pasamos a la fundación, que es un programa de estimulación cognitiva, el cual también estuvo avalado por todo un estudio de la Universidad Católica para poder realmente
analizarlo bien y que el programa fuera un programa robusto. Y estamos trabajando, como les decía, hace 3 años con los centros de día a nivel nacional, principalmente en la región metropolitana, pero también hemos trabajado fuera de Santiago. Y lo que hacemos es que al centro de día a la persona mayor le llega un kit con una cantidad de materiales como una cantidad de Imanix, unos tableros y unas tarjetas en el fondo con distintas actividades, y los adultos mayores tienen que ir haciendo estos desafíos. Y estos desafíos todas estas actividades las van haciendo acompañados de un tercero que es el que los va guiando. Perfecto, perfecto. Oye, y pensando en personas que quieran emprender, em, o pensando en ti misma antes de partir, como que, ¿qué consejo te darías a ti misma eh, de qué cosa hacer distinto o qué cosa hacer antes o, o algo que tú digas como, ojalá lo hubiera sabido en ese tiempo? Mira, yo creo que el primer consejo es el poner foco. Ya, Sí, que personalmente a mí me ha costado, y yo creo que a muchos emprendedores también les cuesta, porque los emprendedores somos muy de querer estar constantemente como creando y oye, vamos para acá, como les decía hace un rato. Entonces es como, tengo una idea, ok, pero tengo que concentrarme en desarrollar bien esta idea para poder avanzar en la siguiente, en el fondo. Es como foco para que esa idea se concrete, y ahí en el fondo darle pie a todo lo siguiente que pueda seguir pasando. Después el otro gran consejo es rodearse de personas que sean personas clave, o sea, armar un buen equipo. Creo que gracias a yo tener un muy buen equipo, Imanix es lo que es ahora. Las empresas las hacen las personas, y en Imanix somos todos, o sea, no soy yo. O sea, yo soy obviamente la fundadora, la líder, pero también hay que darle espacio a buscar esas personas y que esas personas al final puedan aportar y construir la empresa entre todos. O sea, eso para mí también ha sido muy importante y creo que es un muy buen consejo para personas que están emprendiendo. Y un tercer consejo, yo creo que es cerrar los ojos y arriesgarse, ¿no? lanzarse. Lanzarse a la piscina, porque para emprender uno no puede como sentir miedo. O sea, aquí esta cuestión es sin miedo nomás, 1, 2, 3, sufrir, como cuando uno está, me imagino así como cuando uno se va a tirar en un lago que te dicen, oye, tírate ese clavado, Claro, como cuando te tiráis a esos lugares, es o eso. en Benji, así O en como Benji o eso así, saltar, saltar al dar el vacío. salto. Es como un constante saltar al vacío. Y hay que hacer el salto al vacío, porque uno salta al vacío como todos los días. O sea, no es que, o sea, generalmente hay que Como que tú estar. decís que cada nueva iniciativa, cada Es que nueva... cada cosa es un salto al vacío, porque es como hagamos esto, bueno, sí, va a funcionar, pucha, quizás no, pero bueno, probémoslo, o hay que endeudarse. Yo no sé, po. Yo con la Sole, mi amiga que les contaba, siempre me dice: "Es que yo no entiendo cómo tú puedes tener ese nivel de deuda, yo no podría dormir en la noche". Bueno, pero todos somos diferentes, al final hay Es personas que verdad, pueden y otras personas que no, y es súper válido ambos casos, pero también en el fondo hay que tener esa personalidad de poder asumir ciertos riesgos, porque esto es constante riesgo. O sea, aquí esto no es una cosa plana, es totalmente es una cuncuna. claro, claro, es verdad. Pero, y es interesante como tú tenías ahí esa personalidad desde siempre. O sea, en el fondo siempre lo hiciste. O sea, de chica, con lo que te contaba, o sea, Claro. de chica he estado como arriesgándome de hacer 1500 iniciativas. Oye, y eso es algo que muchas veces muchos emprendedores dicen, como el tema de que en general es raro que a alguien le vaya bien o que su primer emprendimiento sea como el que va a seguir para siempre y el que lo va a acompañar siempre. Tú tuviste un montón de... Otras experiencias que fueron yo creo que fueron las que me ayudaron a que este fuera un emprendimiento más como la consolidación Mm, de todos mis otros emprendimientos. y que sería otra razón para dar el salto. Y para dar el Claro, salto lo más joven posible. así es. Sí.
lo hablamos, ahí que es interesante porque hace un tiempo tuve un invitado que era un headhunter. Entonces decía, bueno, aparte de qué estudió la persona y qué sé yo, en qué cosas te fijas. Y él me decía, bueno, una cuestión que es súper importante es qué cosas ha hecho. Porque de repente pueden parecer como cosas súper menores, pero si alguien que viene recién saliendo de la universidad me dice, fíjate que yo, además de lo que estudié, tuve, no sé, po, un emprendimiento que tratamos de arrendar unas canchas de fútbol y hicimos un sitio web para que la gente se inscribiera. Digo, para mí esa persona, él me decía, esa Tiene persona está otra, en una categoría absolutamente diferente del que llega como con, estudié esto, hice la práctica y me saqué estas notas. o sea, de hecho, ahora hace poco estuve en Madrid y estuve con un amigo que se fue a estudiar un máster y contaba que los profesores del máster les decían eso, que ellos se fijaban mucho en la experiencia de los alumnos. O sea, en el fondo era muy distinto un alumno que había llegado con una experiencia más plana, de que era súper válida, a un alumno que había tenido como más carrete en términos de emprender o de hacer cosas obviamente más innovadoras. Claro, claro, absolutamente. Oye, ¿y qué viene en el futuro ahora? ¿Qué otros saltos al vacío estáis pensando? No, ahora estamos totalmente enfocados en el proyecto de Imanix Europa. O sea, ese es el gran desafío. Ese es un tremendo desafío. Creemos que hay que focalizar todas las energías ahí. De hecho, Europa es un mercado enorme, Sí, entonces podemos estar mucho tiempo estancados armando eso. Y obviamente sin descuidar todas las cosas que también queremos hacer en Chile. Acá en Chile estamos con un desafío bien interesante que es meternos en el área de educación, como ya más consolidadamente en términos de poder entrar a los colegios, poder también armar algunos kits especiales para los educadores, para las terapeutas ocupacionales. Como que ahí tenemos un proyectito bien bonito que hace tiempo que lo estamos piloteando y que nos gustaría. Y el otro gran desafío, que vamos a hacer un pequeño spoiler, es que desarrollamos una línea de arte ya. y vamos ahora en enero a una feria en París a presentar toda una colección de Imanix Art. Y esa es la idea, Vamos como expositores, y lo van a lanzar lo ahí. vamos a O lanzar. sea, eso todavía no se está vendiendo. No, nos está vendiendo, vamos a lanzarlo en esta feria en París, que en el fondo es una feria especializada en compradores de museos, galerías de arte, zoológicos, acuarios, parques de diversiones, centros culturales. Ah, Entonces es perfecto. una línea porque estamos con una cruzada de que queremos introducir el arte a través del juego en la infancia y creemos que esos lugares son los lugares idóneos para poder hacer. Como para que los niños lleguen ahí y ahí tengan O sea, los... son las tiendas de todos estos lugares, pero al final el papá Eh, muchas veces en estas tiendas no tiene que comprarle más que un puzzle, un llavero, claro, un lápiz. una Entonces es camiseta. desarrollar una línea de juegos con mayor contenido. Perfecto. Así que estamos haciendo ahí un gran spoiler. No sé si me va a llegar reto, tirón de orejas, pero bueno, ya lo hicimos. Buenísimo. Oye, y finalmente, Paula, si alguien, eh, ya sea en Chile, en otro lado, está interesado como en hacer negocios con usted, en distribuir, en que Manix llegue a lugares donde no está, si tienen ideas, ¿cómo las contactan? ¿Cómo tú estás abierta a que te escriban, a que Sí, no, de te... todas maneras, no. Feliz que nos escriban. Mi mail personal es paula@imanix.com y ahí si me escriben a mí, yo los puedo derivar con la persona encargada, que sería en este caso la gerente comercial. ¿Y estás en redes sociales? Si la gente te quiere seguir. Estoy en redes sociales, Paula Hamdor en Instagram y también estoy en LinkedIn con el mismo nombre. Perfecto. Así que ahí los invito ahí a seguirme. Buenísimo. ¿Algún mensaje final? ¿Algo que no te haya preguntado? ¿Que te interese decir sobre Imanix? No, mira, me gustaría darte las gracias por la invitación, me encantó la conversación, y también quizás como mensaje final, em, decir que estoy muy agradecida de tener esta oportunidad de poder estar liderando hace 8 años este proyecto. Creo que soy una afortunada de poder también trabajar en lo que me gusta. Cuando uno trabaja y hace lo que le gusta, es muy distinto porque al final es algo que a uno también
por los poros y por las venas a uno le sale la motivación y quizás decir que estamos nosotros, lo que más me gusta de esta motivación es que eso me invita constantemente a innovar. Entonces, estamos, así como les contaba recién lo del proyecto de arte, es una empresa que uno de sus grandes como desafíos es la innovación. Así que eso. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ti.